Bueno, ¿cómo dicen que les va? Vamos entonces a hacer un repaso general de todos los, digamos, los puntos o los ítems más importantes que vinimos viendo en el transcurso de la cursada. Empezamos entonces nuevamente con el electrocardiograma normal, recordando entonces que siempre la onda P. Siempre recuerden que la onda P representa la despolarización de ambas aurículas. Por lo tanto, si hay ondas P, hay ritmo sinusal, ¿sí? Hay un ritmo que está siendo emitido desde el nódulo sinusal. Siempre que estas ondas P sean positivas, en todas las derivaciones, salvo en ABR, donde van a ser negativas, que tenga características normales, volvemos nuevamente a recordar las características normales de la onda P. Es decir, hasta 2 milímetros de altura como máximo y hasta 2,5 milímetros de altura como máximo en la derivación de 2. Cualquier aumento por encima de esa altura, sobre todo si la onda P cambia de características, si se hace más picuda, se debe pensar que existe agrandamiento de la aurícula derecha. Una onda P normal en ancho o en duración no debe medir ni más de 2, ni más de 2 o casi 3 cuadraditos o milímetros. Esto es 0,08 a 0,11 segundos. Si mide más de 0,11 de segundos, tenemos una onda P que está aumentando de tamaño y en duración e indica entonces crecimiento o bien dilatación o bien hipertrofia de la aurícula izquierda. Siempre que vean en el un electro, van a mirar cuando tengan que ver el ritmo sinusal, ¿sí? Van a mirar la derivación de 2. Siempre que tengan que ver si hay ritmo sinusal o no, tienen que mirar la derivación de 2. Es por eso que la mayoría de los médicos, ¿sí?, piden cuando necesitan un electro una D2 larga. Hacemos una D2 larga. Porque en D2, como todas las derivaciones que miran al corazón desde abajo, es donde mejor se ven las ondas P. Y por lo tanto, donde mejor se ve el ritmo de ese paciente. Otras cosas importantes, ¿sí? Siempre el PR, después de evaluar la onda P, vamos a evaluar el PR. ¿Qué es el PR? El PR es la duración entre que se dispara el estímulo y se despolarizan los ventrículos. O sea que cualquier cosa que lo estire al PR es algún enlentecimiento en esa conducción, en la conducción auriculoventricular. Por eso decimos que es algún grado de bloqueo auriculoventricular. Si el PR fuera más corto, decimos que el estímulo llega más rápido de la aurícula a los ventrículos. Si llega más rápido, la única posibilidad que tiene de que llegue más rápido es de que exista un haz anómalo, o bien una vía accesoria de conducción. Por esto, la preexcitación, ¿sí?, o síndrome de preexcitación. Recuerden que la preexcitación, si la vía de conducción anómala es el haz de Kent, ¿sí?, que es el que une el miocardio de la aurícula con el miocardio de ventrículo, aparece una onda delta. Mientras que si no hay, ¿sí?, onda delta, existe solamente un PR corto, ¿sí?, que es un long Gannon-Levin. Otra cosa importante cuando ustedes vean la onda P, ¿sí?, es mirar si existe, si no está presente la onda P, o si lo que está, ¿sí?, o si lo está, perdón, genera una onda P, está reemplazado por alguna otra onda, o sea, ondas S minúsculas de la fibrilación auricular, o bien ondas S mayúsculas del aleteo o flutter, que imprimen al trazado una imagen de serrucho o en dientes de sierra, ¿sí?, a la línea de base. El hecho de no ver las ondas P puede significar con un trazado aparentemente normal, puede implicar un trazado aparentemente normal, que las ondas P
se estén dispersando entre el nodo, y eso se conoce con el nombre de ritmo nodal. Recuerden que los ritmos podrían ser supranodales, medionodales o infranodales, y en ese caso va a dar una onda P siempre negativa, o sea, si es infranodal, porque despolariza las aurículas desde el nodo hacia arriba, pero si es supranodal, ¿sí?, está antes del complejo. Si es medionodal, está en el complejo y no se ve. Y si es infranodal, está posterior al complejo. Los complejos QRS deben medir hasta 2,5 milímetros. Esto es de 0,08 a 0,10 de ancho de duración, ¿sí? Cualquier cosa que ensanche a los complejos QRS indican que hay algún enlentecimiento en la conducción dentro de los ventrículos, solamente otorgado por los bloqueos de ramas. Ramas tenemos dos, o es derecha o es izquierda. Si el bloqueo de la rama es derecha, vamos a ver la famosa letra M, es decir, R, S, R', en B1 y O, B2. Y la S ancha y empastada en B5 y B6 con el eje tironeado o desviado hacia la derecha. Ahora, si tenemos un bloqueo completo de rama izquierda, vamos a tener una S ancha y empastada en B1 y B2 y una onda R y mellada en B5 y B6 con un eje tironeado o desviado hacia la izquierda. Recuerden también que existen hemibloqueos, y en ese caso, en el caso de existir un hemibloqueo, los hemibloqueos no aumentan la duración del complejo QRS. Tenemos el hemibloqueo anterior izquierdo y el hemibloqueo posterior izquierdo, según se bloquee una de las semiramas de la rama izquierda. Si lo que se bloquea es la rama anterior izquierda, que es la más frecuente de todas, vamos a tener un eje desviado hacia la izquierda, muy desviado hacia la izquierda, más allá de -30 o más allá de -45, con una onda R terminal en ABR, ¿sí? Y esto corresponde entonces a un hemibloqueo anterior izquierdo. Y siempre recuerden que cuando ven un bloqueo completo de la rama derecha, con un eje desviado hacia la izquierda, sospechen la posibilidad de que tenga un hemibloqueo anterior izquierdo asociado. Si tuvieran un hemibloqueo posterior izquierdo, es el eje desviado o tironeado hacia la derecha. Entonces, recordemos que la rama izquierda es una sola rama, por eso es muy raro que se bloquee, pero se divide en dos ramas chiquitas, que son la hemirama anterior izquierda y la hemirama posterior izquierda. Más frecuente es el hemibloqueo anterior izquierdo, o sea que los hemibloqueos son bloqueos parciales, ¿sí?, de la rama izquierda. No hay hemibloqueo derecho. Cuando la rama izquierda o hemibloqueo anterior izquierdo está presente, vamos a tener un eje desviado, muy desviado hacia la izquierda. Tan a la izquierda está que está como arriba en -30 o en -45 o por arriba, ¿sí? Cuando yo veo ese eje a la izquierda que no está explicado por otras causas, tengo que ir a buscar la R terminal en ABR. Recuerden que en ABR todo es negativo y no es frecuente de manera normal ver una R positiva. Si tuviéramos el hemibloqueo posterior, que es menos frecuente, el eje va a estar desviado, tironeado a la derecha, ¿sí?, con una imagen en QR, en D2, D3 y ABF. ¿Estamos? Recuerden otra cosa. Los bloqueos de rama generalmente son completos, ¿sí? Es un bloqueo incompleto de rama cuando todo lo que vemos es igual para la duración, ¿sí? Es igual, pero la duración, perdón, es un poquitito menor. Tan un poquitito es, ¿sí?, el espacio de tiempo entre el QR normal de 0,10 hasta 0,12, ¿sí? Después de 0,12
es un bloqueo de rama completo. Entre 0 y 11, ¿sí? Es normal. Otra cosa importante con respecto a los bloqueos de rama, ¿sí? Los bloqueos de rama, el más frecuente de todos es el hemibloqueo anterior izquierdo. Es el más frecuente en la población general, seguido por el bloqueo completo de rama derecha. La rama derecha es más frecuente que se bloquee que la izquierda porque es más delgada, ¿sí? Cuanto más delgada es la rama, más fácil, ¿sí? Es obstruirla o bloquearla. Seguido del hemibloqueo derecho está la combinación de los dos anteriores, es decir, el bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo anterior. Por último, entonces va a quedar el bloqueo completo de rama izquierda. El complejo QRS en cuanto a altura no tiene unas medidas fijas, pero un complejo QRS que sea muy prominente y alto en las derivaciones precordiales derechas puede indicar una hipertrofia del ventrículo derecho, mientras que un QRS muy alto en B5 B6 puede indicar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y acá, en el ventrículo izquierdo, entra lo que nosotros conocemos como índice de Sokolov, que es medir la profundidad que tenga la S en B1 y B2, sumando la R más alta, ¿sí? En B5 y B6, y que siempre supere los 35 milímetros de suma. Cuando esto está presente junto con una desviación del eje hacia la izquierda, uno debe considerar que está frente a una hipertrofia o sobrecarga del ventrículo izquierdo, como es muy frecuente de ver, por ejemplo, en pacientes hipertensos crónicos mal controlados. Recuerden que 35 milímetros de suma es en pacientes mayores, ¿sí? En pacientes menores de 25, un Sokolov puede ser positivo por encima, ¿sí? De los 40 milímetros. Si uno tuviera una hipertrofia del ventrículo derecho, tenemos o vamos a tener una R alta en B1 y en B2, cosa que no es frecuente. En B1 es pequeñita la R, ¿sí? Por otro lado, las hipertrofias del ventrículo derecho son comunes en los pacientes diarios que tienen problemas respiratorios crónicos, como una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde entra el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. También en la fibrosis pulmonar, en el asma crónica, en estadios de fibrosis. Hoy no ingresa el asma como parte del EPOC, pero sí, haciendo la salvedad, ¿sí? Que un asma crónico que terminó por formar rigidez en su pared pulmonar, termina siendo una enfermedad con obstrucción crónica al flujo de aire. Bien, después hay que buscar el complejo QRS, la aparición o presencias de ondas Q. No hay ondas Q en los complejos QRS de un electrocardiograma normal, salvo en ADR, en donde tenemos un QS, o salvo en B5 y en B6, en donde hay una pequeñita, ¿sí? Q, expresión del primer vector del septum que se ve del lado izquierdo. Después pasamos a ver la repolarización, es decir, la relajación. ¿Sí? Recuerden que despolarización hablamos de contracción, repolarización, relajación, que es el punto J. Es el punto de bisagra o de inflexión en donde finaliza el complejo QRS y donde cambia bruscamente de dirección para ir a dar el ST. Ese punto J es el punto que tenemos que observar a la hora de determinar un supra o un infra desnivel del ST, siendo tolerable que exista un supra desnivel de 1 milímetro y un infra desnivel de medio milímetro, como parte de la normalidad. El ST, cuando está supradesnivelado, puede indicar dos cosas: o que el paciente tenga una cardiopatía isquémica o que tenga una pericarditis. La diferencia que tiene el ST de la cardiopatía isquémica, en este caso, sobre elevada, es que el ST, cuando está descendiendo el complejo QRS, aparece el ST
mientras que en la pericarditis se dibuja por completo el complejo QRS y desde abajo se inicia el supradesnivel. Es decir, en la cardiopatía isquémica no termina de completarse el complejo QRS. Otra diferencia importante que tiene el ST sobreelevado de la cardiopatía isquémica es que está elevado solamente en regiones que representan a una cara o zona del corazón irrigado por una arteria o rama de una arteria en particular. Mientras que en la pericarditis, ¿sí?, ese supradesnivel distinto puede estar parcheado y aparecer en varias derivaciones que no representan en sí a una característica determinada. Existe también el infradesnivel del ST. En este caso, el infradesnivel del ST puede considerar la posibilidad de un infarto subendocárdico, puesto que los supradesnivel son subendocárdicos o los antiguamente conocidos como transmurales. Uno no debería esperar, obviamente, ver a las ondas Q para hacer un diagnóstico de infarto, porque sería llegar tarde, ¿verdad? Las ondas Q hablan de que se murió o de que está gravemente comprometida la pared muscular y que ya está actuando como si fuera una ventana eléctrica a través de la cual yo veo de manera inversa que pasa la vereda de enfrente, o sea, las ondas R de la vereda de enfrente sana, visto desde la zona infartada, se ven como ondas negativas. Si vemos eso, es llegar un poco tarde. Entonces, hoy ya no esperamos ni hablamos de infarto con o sin ondas Q, sino con infartos con supra o sin supradesnivel del ST. Recuerden, hablando de cardiopatías isquémicas, que las ondas T son las primeras manifestaciones de isquemia. Las ondas T isquémicas se caracterizan por ser negativas y por ser simétricas. Cuando son negativas y simétricas, hablamos de ondas T primarias, mientras que existen ondas T negativas que suelen ser asimétricas y que son secundarias, por ejemplo, a un complejo QRS ya alterado. Si la isquemia fuera más importante y duradera, pasamos a la evolución de lesión o injuria, y ahí es donde se empieza a mover el ST, si hacia arriba o hacia abajo, según donde esté y cuál sea la lesión. Por último, la imagen, ¿sí?, que nunca vamos a esperar, que no sería lógico esperar, que serían las ondas Q. Las Q son cicatrices eléctricas, en este caso, de un infarto ya constituido, aunque pueden desaparecer, ¿sí?, si llegan dentro de las primeras horas. Antes necesitábamos, hace muchos años, ver si evolutivamente metíamos las ondas Q para interpretarlos como un infarto. Hoy no se nos ocurriría semejante barbaridad. Hoy, si llega con supradesnivel del ST, deberíamos rápidamente interpretarlo como un infarto con supradesnivel del ST, un evento coronario agudo, y tratar de resolverlo. Bien, la onda T, en este caso, la onda T no tiene medidas a respetar, pero sí tiene formas y polaridades. Una onda T normal es asimétrica y positiva, excepto en ABR, donde normalmente es negativa, como todo lo que se ve en ABR generalmente. Solamente vamos a poder ver una onda T negativa como normalidad en B1, acá se me... Bien, espérenme, ahí está. En B1 y en B2 en pacientes jóvenes y sobre todo en mujeres. Obviamente que si encuentran un paciente, ¿sí?, como por ejemplo con una onda T negativa, aunque sea joven y mujer, y está con dolor precordial y clínica de infarto, estas ondas T negativas en B1 y en B2, ¿sí?, están indicando una isquemia del septum, ¿sí? Tiene que tener clínica, lógicamente. En relación a las ondas, en este caso, U, que son ondas pequeñitas, ¿sí?, que siguen a la onda T, muy pequeñitas, representan el 10% de la onda T. Su génesis es discutida y es muy visible en trazados con bradicardias o con
hipopotasemia, ¿sí? Es muy visible, o sea, es muy visible de verlas en las derivaciones precordiales B3 y B4. ¿Cómo entendemos entonces el eje del electrocardiograma? Miramos dos derivaciones que se crucen. Las más comunes son las derivaciones de 1 y ABS, ¿sí? Dando un eje eléctrico en la normalidad en el cuadrante inferior izquierdo de más 30 a más 90. ¿Cómo entendemos la frecuencia cardíaca? Tomamos un parámetro en el que un complejo QRS coincida con una línea gruesa y vamos en busca del que sigue contando 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Si cae entre medio, según el rango en el que esté, le sumo los cuadritos chiquitos, ¿sí? Entre 150 y 100, cada cuadrito, ¿sí? Recuerden que mide 10. Entre 100 y 75, miden 5. Entre 75 y 60 también miden 5, entre 60 y 50 miden 2, y así sucesivamente. Si son irregulares, lo que vamos a tener que hacer para digamos, tener la frecuencia cardíaca, tomamos 15 cuadrados grandes, es decir, que corresponden a las líneas gruesas, ¿sí? De 5 milímetros, porque esos 15 se corresponden con 3 segundos del trazado. Sin contar el parámetro, ¿sí? Contamos dentro de estos 3 segundos cuántos complejos QRS tenemos. Y los multiplicamos por 20. ¿Por qué? Porque 20 por 3 segundos, que son esos 15 cuadraditos, equivalen a 60 segundos. O sea, que en un minuto, o sea, que un minuto. De esa manera obtengo cuántos latidos por minuto voy a tener, ¿sí? En un paciente con una frecuencia irregular. De los bloqueos, recuerden que los bloqueos aurículos ventriculares, ¿sí? ¿Qué es el lentecimiento parcial o total del estímulo entre que se dispara hasta que llega a los ventrículos. El bloqueo auriculoventricular generalmente va a estar ahí, en la zona del nódulo auriculoventricular y en el tronco del haz de His. Si todos los estímulos de arriba de las aurículas pasan a los ventrículos, todos enlentecidos, interpretamos que es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Si los estímulos de arriba pasan, algunos sí y otros no a los ventrículos, también enlentecidos, hablamos de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Si ninguno de los estímulos pasan de aurículas a ventrículos, entonces hablamos de un bloqueo de tercer grado o completo. A su vez, dentro de los bloqueos de segundo grado, recuerden que teníamos 4 variedades o variantes. El de tipo de Wenckebach, que tiene la característica de tener un PR normal, un PR que se alarga, una onda P que no conduce y después se reinicia el ciclo. El de tipo Movitz, ¿sí? Que tiene un PR normal, una P que no conduce, PR normal, una P que no conduce y eventualmente otra P que no conduce, ¿sí? Y así sucesivamente. A su vez, dentro del de segundo grado, tenemos también al que se conoce como bloqueo auriculoventricular tipo 2.1. Esto es PR, complejo QRS, P, que no conduce, P, complejo QRS, P que no conduce, P, complejo, ¿sí? QRS, P que no conduce, 2 en 1. Cada 2 disparos del sinusal, uno llega al ventrículo y el otro no. Esto que se ve así se conoce como con el nombre de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2.1, que se puede dar por dos mecanismos, o por mecanismo de Wenckebach, ¿sí? O por mecanismo de Movitz. Para saber a qué mecanismo pertenece, se debe hacer un electrocardiograma largo, y ver si en algún lado encontramos dos ondas P que se conducen. Si cuando vemos que se conducen los PR son idénticos y no se estiran, es por Movitz. Si se estiran, es por Wenckebach. Por último, dentro de los bloqueos auriculoventricular de segundo grado, está el de alto grado, ¿sí? Que es PR normal, onda P.
que no se conduce. P que no se conduce, una pausa larga de P que no se conduce, ¿sí? Y así sucesivamente. Hablando de arritmias, si es un electro normal rápido, ¿sí? Hablamos de una taquicardia sinusal. Si tenés un electro normal pero lento, hablamos de una bradicardia sinusal, es decir, que no hay irregularidad. Si tenemos latidos que se anticipan, son las extrasístoles, que si estas son precedidas por ondas P distintas a la sinusal, con complejos QRS delgados, con una pausa compensadora incompleta, ¿sí? Es supraventricular la extrasístole. Las extrasístoles, tanto supraventriculares como ventriculares, pueden tener distintas caras y ser de diferentes focos, entonces son multifocales. Las arritmias con complejo QRS delgado, que son las taquiarritmias, ¿sí? Pueden ser regulares, como la taquicardia sinusal, la taquicardia nodal, la taquicardia paroxística supraventricular. Y las que son totalmente irregulares, dentro de estas tenemos la fibrilación auricular. También puede ser la taquicardia auricular multifocal. Lo que pasa que a diferencia de la fibrilación auricular, la TAM, taquicardia auricular multifocal, tiene ondas P y tiene una línea de base isoeléctrica entre las ondas P, mientras que la fibrilación auricular es una cantidad frecuente de Fs minúscula, ¿sí? Y le imprimen a la línea de base una irregularidad sin dejarla ver plana. Después tenemos el aleteo, que normalmente es una taquicardia con complejo QRS angosto, regulares, ¿sí? Aunque puede ser regular o irregular, si la conducción de ese aleteo es variable. En términos grandes, si ustedes tienen una taquicardia con complejo QRS angosto, con una frecuencia clavada en 150 latidos por minuto, consideren que están seguramente frente a un aleteo. Otra cosa a considerar es que el aleteo generalmente es inestable. Por lo tanto, es muy raro encontrar un paciente aleteado siempre. Después están las taquicardias con complejos QRS anchos en el 80% de los casos, en donde se trata de una taquicardia ventricular. Si el paciente es un cardíaco, generalmente en 90-95% de los casos, se trata de una taquicardia ventricular. El poco porcentaje que les queda que no sea ventricular es una taquicardia supraventricular, con conducción aberrante. Esto quiere decir que cuando no estaba taquicárdico, o tenía un bloqueo de rama, o tenía un Wolff-Parkinson-White de complejos anchos. No nos olvidemos del síndrome de Brugada dentro de las taquicardias ventriculares, que particularmente, ¿sí?, tiene el supradesnivel del ST en B1, B2 y tiende, ¿sí?, a tener una imagen de bloqueo de rama derecha. Está asociado a arritmias ventriculares complejas y habitualmente a muertes súbitas en pacientes jóvenes. Importante tener en cuenta, si tenemos que hacer un electrocardiograma porque tienen que hacer un deporte, ¿sí?, mirar siempre, esto es importante cuando los piden, ¿sí?, porque cuando tienen que hacer algún deporte, mirar siempre el PR, que el PR sea normal para no comerse, ¿sí?, un Levin, un Gannon-Levin, ¿sí? Y miren que no haya un supradesnivel del ST porque se pueden comer un Brugada. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, cualquier duda me la hacen saber por nuestro medio de comunicación. Hasta luego.